Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en la empresa Magotalks para realizar una entrevista para nuestro proyecto de gestión empresarial. Vamos a realizar el proyecto con el gerente de recursos humanos, Faustino Mezquita. Antes de iniciar con las preguntas, queremos agradecer al gerente por tomarse el tiempo de atendernos y recibirnos el día de hoy. Quisiéramos agradecerle, mejor dicho. Bueno, sin más que decir, vamos a iniciar con las preguntas de nuestro proyecto de gestión empresarial. Con la primera pregunta, sería: ¿cómo está su empresa preparando a sus colaboradores para enfrentar a los desafíos de la globalización y la tecnología? En el tema globalización es algo que vivimos desde hace muchos años. En realidad, nosotros trabajamos para una empresa global. O sea, tenemos tenemos diferentes sitios en diferentes partes del mundo. Simplemente entre Norteamérica nosotros intercambiamos, nosotros le vendemos producto a la planta de Estados Unidos y la planta de Canadá nos vende producto a nosotros y nosotros aquí comercializamos. Vivimos la globalización en el día a día. Este mismo tema de la globalización pues ayuda a nuestro grupo. Por ejemplo, si llega un pedido, nosotros hacemos refacciones para la industria cementera. Si le llega un pedido al centro de distribución y se puede hacer nos ayuda a nosotros. Si sale más barato hacerlo en México, nos mandan el pedido a nosotros. Si nosotros lo podemos hacer más rápido, nos mandan el pedido a nosotros. Entonces, esa globalización nos ayuda a nosotros como compañía a poder ser negocio, a final de cuentas, ¿no? ¿Y cómo se lo transmitimos a los trabajadores? Pues los trabajadores tienen indicadores de productividad, indicadores de costo, indicadores de calidad, en donde estos tres aspectos nos ayudan a ser atractivos dentro de nuestro mismo grupo. Si el cliente lo tenemos en Japón, pero nosotros se lo podemos hacer más rápido o más barato y resulta viable el enviarlo hasta Japón, nos mandan a nosotros el pedido. Nosotros tenemos una planta muy similar. Está la planta de Monterrey, hay una planta en España y hay una planta en China. Vamos a decirlo así, que somos muy parecidos en el producto que podamos hacer, pero también son nuestra competencia interna. Tenemos que tener un mejor costo de mano de obra, tenemos que tener una mejor calidad, tenemos que tener una mejor productividad que China y que España para que los pedidos nos lleguen a nosotros. Entonces, ¿cómo le damos al trabajador? Que nos ayude a mejorar los indicadores que él mencionó: calidad, productividad, costo. Muy bien. La siguiente pregunta sería: ¿qué estrategias están utilizando para gestionar y compartir el conocimiento dentro de su organización? Bueno, yo creo que hay dos niveles, vamos a decir. El nivel del personal administrativo, en donde pues, la estrategia ahora se utiliza mucho el estudiar a distancia, ¿no? El tener plataformas de desarrollo, de entrenamiento, no necesariamente hablar cara a cara para poder desarrollar conocimiento o aprender tecnologías nuevas, sino en muchas ocasiones nosotros hacemos un material, diseñamos información en donde se le manda al empleado y el empleado lo puede ir viendo sus tutoriales, puede ir viendo su información y lo presenta en un examen o acredita, y es la manera en que estamos facilitando el desarrollo del personal. A nivel operativo, a nivel planta, el personal de producción, lo que nosotros estamos enfocados en que desarrolle flexibilidad en sus procesos. ¿Qué significa? O en su trabajo. Anteriormente, pues un trabajador, un operario, simplemente podía hacer una cosa o sabía hacer una sola cosa, y eso hacía toda la vida. Entonces, ¿cuándo se movía? Pues cuando el señor de arriba se iba, o el señor del siguiente escalón, económicamente hablando, se pensionaba, pues era el que seguía, ¿no? Y era muy estático para ellos. Ahora un trabajador puede hacer 3 cosas o 5 cosas al mismo tiempo. Eso nos ayuda a nosotros para ser flexibles como empresa, pero también le ayuda al trabajador, porque no gana lo mismo un trabajador que sabe hacer una sola actividad que el que sabe hacer 3 actividades, aunque nada más está desempeñando una, pero está preparado para hacer varias cosas. Entonces nosotros tenemos como un tabulador, a final de cuentas, donde por ejemplo tenemos operario de acabado, tiene este sueldo, pero el operario de acabado más puede ser vaciador de fusión, o operario de acabado más horno continuo, tiene un sueldo superior.
aunque nada más esté operando una sola posición. Entonces ese es el enfoque que tenemos en el personal. Obviamente le damos entrenamiento, le damos seguimiento, lo evaluamos y le damos las facilidades para que se entreguen en esas actividades nuevas o adicionales para él. Ok. Gracias. Siguiente pregunta sería: ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta su empresa en el desarrollo del capital humano en este siglo? Pues te puedo platicar los últimos 25 años. Ya no en este siglo, pero a final de cuentas, uno, el personal para la flexibilidad, el que ellos puedan aprender muchas cosas o varias cosas al mismo tiempo. Dos, la parte, vamos a decir, la parte soft de las habilidades, no el que sepan operar un equipo, el que sepan operar una herramienta, sino el que ellos tengan conciencia de seguridad, conciencia de medio ambiente, conciencia de su salud, por ejemplo. Son cosas teóricamente básicas que no las podemos evaluar fácilmente, pero sí son demostrables. O sea, el trabajador puede demostrar si hace las cosas con seguridad o no, o si cumple sus procedimientos ambientales, o si cuida su salud o no. Entonces, la parte, vamos a decirlo así, que el reto que tenemos es desarrollar la parte, adicionalmente a la parte técnica, la parte suave, la parte soft de las habilidades, la responsabilidad, la orientación al cliente, la colaboración, el trabajo en equipo, la comunicación, toda esa parte de habilidades intangibles, vamos a decirlo así, ese es nuestro reto. Ok, vamos con la siguiente pregunta, que sería: ¿cuáles objetivos tiene su empresa en relación con la administración del capital humano? Para este año que va concluyendo, sí. Revisar o rediseñar los objetivos del personal. Tenemos un rango tenemos personal empleado, personal técnico y personal operario. En el personal técnico, que vamos a decir los que están en medio, que puede ser, por ejemplo, un personal de mantenimiento, alguien de almacén, de calidad, alguien de seguridad, alguien de recursos humanos, pero que recién ingresado, que va ingresando, que nos ayuda en la parte operativa. Desarrollar ese bloque de personal, vamos a decir así, es uno de los objetivos que tenemos. Revisar sus objetivos o administrar sus objetivos de tal manera que estén orientados al objetivo del negocio. El otro objetivo que tenemos es el de desarrollar flexibilidad en el personal operario, el ser más flexibles, más eficientes, más seguros. Y los dos grandes objetivos que tenemos es reducir la cantidad de accidentes dentro de la planta. Llevamos 4 en todo el año, pero que son pocos para un tipo de giro que nosotros manejamos, que es fundición, pero en realidad queremos menos. Al final de cuentas queremos 0 accidentes en un año, y ese es un objetivo bastante complejo, vamos a decirlo así. Le estamos invirtiendo muchos recursos, le estamos invirtiendo tiempo, estamos tratando por las buenas y por las malas, en pocas palabras, para que el personal tenga un ambiente seguro, ¿no? Y depende en gran medida de la compañía, de las condiciones, pero mucho depende de la conciencia del trabajador, y es donde estamos trabajando principalmente: seguridad, salud del trabajador y medio ambiente. Muy bien. Siguiente pregunta sería: ¿cuál es el objetivo fundamental del Departamento de Recursos Humanos en la empresa? Una vez me preguntaron que si el de Recursos Humanos defiende al trabajador o defiende a la empresa. Y en realidad yo creo que se oye como un cliché, como una frase, pero no tiene que ser el socio. Al final de cuentas, el que está, yo creo que el área de recursos humanos está precisamente entre el trabajador, el empleado y el negocio, ¿no? Al final de cuentas, y tiene que traducir el requerimiento del negocio a un requerimiento hacia el trabajador, pero también tiene que generar el ambiente adecuado de trabajo, las condiciones seguras del trabajo, el pago adecuado para ese tipo de trabajo, el pago adecuado tomando en consideración el mercado laboral y otros muchos factores, ¿no? Que tengan las habilidades, que tengan
las habilidades físicas o que tengan las habilidades técnicas o las habilidades de comunicación para poder, a final de cuentas, pues este es un negocio, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, pues estamos tratando de que el trabajador esté bien pagado, de acuerdo a las posibilidades de la compañía y a las políticas, que esté contento, vamos a llamarlo así, en pocas palabras, para que trabaje, para que sea eficiente, para que sea productivo, ¿no? Y a final de cuentas, a través de eso, pues vamos logrando que el negocio sea negocio, ¿no? Que vaya cumpliendo sus objetivos. Ok, vamos a continuar con la siguiente pregunta, que sería: ¿cómo se alinean los objetivos corporativos con las metas de desarrollo personal de los empleados? Bueno, nosotros tenemos una sesión, una revisión de planeación estratégica cada año. Por ejemplo, ahorita estamos en tiempos de presupuesto. Ahorita ya estamos haciendo el presupuesto para el siguiente año. Y una vez que nos autoricen el presupuesto, hay un presupuesto de venta, obviamente. Voy a vender tantas toneladas de X producto o de todos estos productos. Y de ahí parte, ¿no? Y a lo mejor esa es la parte dura, vamos a decirlo así, la parte de números. Entonces, si ya nos autorizan ese presupuesto, pues vamos a ver qué cantidad de personal necesitamos, en qué departamentos, con qué categorías de sueldo, con qué habilidades, con qué conocimientos, con qué, para poder cumplir ese presupuesto de venta, ¿no? Eso es el objetivo del negocio. Bueno, ya tenemos esa parte que es la parte económica, vamos a decirlo así. Y luego nosotros hacemos un ejercicio de planeación estratégica, en donde decimos, para lograr ese objetivo, pues yo tengo ciertas fortalezas como negocio, tengo ciertas áreas de oportunidad de habilidades como negocio, tengo ciertas oportunidades en la ciudad, en el país, en las leyes, en el externo, y tengo ciertas, son fortalezas, habilidades, oportunidades, y tengo ciertas como amenazas internas. A lo mejor tengo nuevos vecinos, a lo mejor tengo mucha rotación, a lo mejor no se me dificulta conseguir X materia prima, etc., ¿no? Entonces nosotros hacemos ese análisis de la circunstancia que queremos lograr y luego ahora sí, de ahí parte. Bueno, vamos a ver qué fortalezas tengo. Pues estas las puedo hacer más fuertes, las puedo aprovechar, sí, pum, hacemos un plus. Oportunidades, oye, estas oportunidades las puedo lograr, las puedo capitalizar, sí, pues hacen ciertas acciones, ciertos planes. Y luego, amenazas. ¿Esas amenazas están dentro de mi control? Sí, bueno, ¿qué actividades tienes que lograr para reducir o controlar esas amenazas? Y luego, peligros o riesgos. Esos peligros o esos riesgos están en mi control, me tocan a mí o se los tengo que pedir a alguien. No, me tocan a mí como negocio. Bueno, pues también tenemos que hacer ciertos planes para poder hacer eso. Entonces, de ahí sale la planeación estratégica. Y luego de esa planeación que ya tenemos a nivel negocio, bueno, ¿cuáles son? Las de recursos humanos. Pues esta y esta. ¿Cuáles son? Las de calidad. Pues esta y esta. ¿Cuáles son las de compras? Pues estas tres. ¿Cuáles son? Compartidas. Pues esta. ¿Cuáles para todos? Pues estas. Y entonces nosotros vamos alineando desde la planeación del negocio, luego la planeación estratégica y luego los objetivos de cada departamento y luego los objetivos de cada empleado. Deben ir, hay un proceso de alineación donde vas revisando. Si él cumple con sus objetivos, cumple su departamento con sus objetivos, que cumple con la planeación estratégica, que cumple con el plan de negocio. Y así nos vamos. Hasta llegar probablemente un operario, ¿no? A lo mejor el operario no tiene un objetivo tal cual, pero sí el departamento. Y tienes que hacer, no sé, 80 moldes por turno. Y haciendo esos 80 moldes por turno vamos a cumplir el plan de negocio. ¿Sí explico? No tienes que tener un 1% de rechazo. Cumpliendo ese 1% de rechazo, vamos a alcanzar, pero todo lleva está conectado, vamos a decirlo así, o está alineado desde qué se quiere hacer el negocio hasta qué le toca hacer a cada trabajador. Y lo revisamos periódicamente. En el caso de los operarios, por turno los revisan, ¿no? ¿Cuántas piezas hiciste? Anótalas aquí. En el caso de nosotros empleados, pues nos revisan cada 6 meses, a ver cómo vas, qué te faltó, qué necesitas. Y ahí vamos, para poder lograr lo que se requiere en el negocio. Ok, bueno, vamos a continuar con una siguiente pregunta, que es: ¿qué iniciativas sociales implementa la empresa para contribuir al bienestar de sus empleados y la comunidad? Nosotros, bueno, tenemos una política de responsabilidad social.
donde lo primero que nos pide la política es cumplir los derechos del trabajador, o sea, lo básico. Pues si tiene un contrato, bueno, si cumplir lo que viene en el contrato, de lo que le dijimos que le íbamos a pagar, se lo vamos a pagar, las prestaciones que dijimos, pues esas le vamos a pagar, que no trabaje mucho tiempo extra, que esté trabajando en un ambiente seguro, tiene derecho a tener sindicato, tiene derecho a estar libre de acoso, hostigamiento, discriminación, etcétera. No pueden trabajar menores aquí, no pueden trabajar niños. Si ellos consideran que se está violentando algún derecho, pues tienen un buzón, pueden hablar directamente con el director, pueden hablar directamente con el representante de los trabajadores o el sindicato, pueden hablar con un servidor. Entonces tienen diferentes canales. Bueno, ellos primero pues tienen definidos sus derechos. Segundo, los entienden y están comunicados. Y tercero, si ellos consideran que si el trabajador considera que se están violentando sus derechos, pues también puede levantar la mano, puede poner una queja o un comentario, se puede revisar y tenemos acciones también, hay planes para eso. La pregunta era ¿cómo desarrollamos o cómo generamos? ¿Puedo repetir para complementar? Era ¿qué iniciativas sociales implementa la empresa para contribuir al bienestar de sus empleados y la comunidad? Okay. Primero los trabajadores, es a través de estas políticas, ¿no? Y luego la comunidad, pues nosotros estamos en medio de la ciudad. Tenemos vecinos del lado norte, tenemos vecinos del lado sur y tenemos vecinos del lado poniente. Vecinos, sin parar con pared, viven personas, no al lado. Entonces, la primera iniciativa es mantener comunicación con ellos. Los vecinos tienen mi celular. Y, por ejemplo, vamos a decir que se genera ruido, pues porque algo ocurrió, pues ellos me hablan y nosotros atendemos la queja o el comentario. Y aparte tenemos reuniones periódicas en donde nosotros vamos y los escuchamos, ¿no? A final de cuentas esto se trata de mantener una comunicación para en caso que nosotros estuviéramos afectando algún punto de los vecinos, pues atenderlo rápidamente y que no llegue a nivel de queja. Que si contribuimos, oye, a veces nos piden donativos para sembrar árboles, pues nosotros traemos los árboles. A veces nos piden donativos porque es el día del niño acá de este lado, porque cada colonia tiene sus necesidades muy, muy específicas, ¿no? Entonces, realmente no es regalar por regalar, sino más bien es mantener comunicación con la comunidad para poder atender sus comentarios, ¿no? Hacia a nivel más institucional, por ejemplo, nosotros generamos papel, cartón, plástico, electrónicos como desecho, y eso lo regalamos hay una asociación anticáncer de niños aquí cerca, entonces nosotros lo regalamos, ellos lo venden y periódicamente le estamos dando material, ¿no? El típico de pon tu tapita y dentro de un corazón. Nosotros tenemos uno en el comedor, ¿no? Y eso también se va arreglando. Todo lo que generamos de PET también se regala, de la manera en que contribuimos. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo su empresa enfrenta los desafíos del capital humano en un entorno laboral en constante cambio? Pues tenemos que cambiar nosotros también. Realmente tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias que van ocurriendo y tenemos que muchas veces ir un paso adelante, ¿no? ¿Qué cambia para nosotros? ¿Cuál es el entorno para nosotros? Por ejemplo, anteriormente la Ley Federal del Trabajo nunca cambiaba, nunca. Y en los últimos 3-4 años, un cambio, otro cambio. O salen nuevas normas de la Secretaría del Trabajo, sale la norma 035, y luego la 36, y luego la 37, y creo que vamos en la 38, ¿no? Y nosotros tenemos que irnos ajustando, tenemos que irnos adaptando a ese tipo de cambios, que son cambios regulatorios de la ley. Pero también está cambiando el entorno de trabajo, tenemos más empresas, hay más oferta de trabajo allá afuera. Entonces el candidato pues dice, ¿dónde quiero trabajar? Déjame ir a preguntar ahí a ver si me gusta. Y dice, no me gustó. ¿Por qué? No sé, no me gustó. Y se puede ir a otro negocio, se puede ir a otra compañía, entonces nosotros tenemos que adaptarnos también a esas circunstancias, ¿no? Y creo que el último cambio que podemos observar es el generacional, a final de cuentas. Nosotros los que estamos aquí pues vamos creciendo, nos estamos haciendo más viejos,
Entonces vienen nuevos trabajadores, empleados, pero la manera de trabajar y la manera de pensar de una generación a otra es muy distinta. Entonces tenemos que encontrar maneras de poder comunicarnos y de poder entendernos para cumplir lo que tenemos que cumplir, ¿no? A final de cuentas, o sea, si yo no quisiera batallar como empresa, pues contrato por gente de mi edad, ¿no? A final de cuentas, para hablar el mismo idioma, pero en realidad no es el caso, sino tienen que entrar nuevos trabajadores, nuevos empleados, y tenemos esa brecha, vamos a decirlo así, esa brecha de generación, en donde nosotros como organización tenemos que encontrar la mejor manera de comunicarnos. Y entonces, ahora pues se da mucho, por ejemplo, los horarios flexibles, donde a lo mejor alguien de mi edad, de mi generación, pues era quédate en el trabajo y si sales a las 6 te vas a quedar a las 7, a las 8, a las 9 y no era problema. Pero ahora a las 6 son las 6 y ahora llegan a la entrevista y te preguntan, ¿y los viernes no voy temprano? No, pues no, es que es una empresa, ¿verdad? No, entonces no. Entonces tenemos que irnos adaptando en todos los aspectos, en comunicación, en horarios flexibles probablemente, en las condiciones de las oficinas y la manera que tenemos que comunicar, por ejemplo, cosas de seguridad, cosas de medio ambiente, cosas de salud, que es uno de nuestros objetivos. Ahora no los mandamos a un curso, hacemos concursos, hacemos juegos, hacemos dinámicas para que la gente les sea atractivo, porque si no les va a funcionar, ¿no? Entonces estos son los retos que tenemos en este momento, en este ambiente cambiante. Ok, bueno, siguiente pregunta: ¿de qué manera la interpretación de leyes influye en las decisiones estratégicas de una empresa? ¿De qué manera? Directamente, ¿no? Puede haber negocios que digan, pues a mí no me aplica, aunque sí aplique esa nueva ley. O puede haber negocios que digan, pues no pasa nada, mientras no me cachen, mientras no me inspeccionen. Y entonces así se la pagan. En nuestro caso, el corporativo está en Bélgica y pues les comentaba, hay empresas en todas partes del mundo. Y lo primero que nos pide es que cumplamos la ley. O sea, el país donde se encuentra, si sea la India, o China, o México, o España, o Bélgica, o Japón, lo primero que nos piden es que cumplamos la ley del país donde nos encontramos. Entonces, ¿cómo afecta? Pues directamente, porque cuando te comentaba que hacemos la planeación estratégica, una de las cosas que nosotros analizamos son las modificaciones a la ley. Ejemplo, leyes laborales. Anteriormente pagábamos de vacaciones pues, por un año 6 días, por 2 años 8 días, por 3 años 10 días de vacaciones. Se modificó la ley y ahora por un año son 12 días, por 2 años son 14 días y ¿qué quiere decir? Se duplicó. El primer año se duplicó y luego de ahí para arriba. Nos tenemos que adaptar y ahora pagamos como se tiene que pagar. ¿Pero qué repercusión hay? Pues es un costo de mano de obra más caro, al final de cuentas. La gente se va más días de vacaciones, en consecuencia yo tengo que contratar más gente o tengo que pagar más tiempo extra para poder suplir esas vacaciones. La prima vacacional yo se la pagaba al 70%, por decir, sobre 6 días, y ahora se la pago al 70% sobre 12 días. Se me duplicó de inmediato en ese rango. Entonces nosotros tenemos que ir ajustando, tenemos que ir obedeciendo las leyes y implica un costo, ¿no? Y entonces tienes que hacer un plan o tienes que considerarlo en el presupuesto para el siguiente año para que no te falte dinero, ¿sí? ¿Qué dicen ahora? Oye, la jornada laboral va a ser de 40 horas y cuando ahorita es de 48 a la semana. Entonces, ¿cómo nos va a repercutir? Pues en traídas 15% más de mano de obra, 15% más de trabajadores. ¿Los vamos a poder conseguir? No los vamos a poder conseguir de inmediato, si es que este cambio ocurre. Dudo que ocurra de un trancazo, a lo mejor ocurre paulatinamente, ¿no? Pero de entrada vamos a pagar más tiempo extra. ¿Y qué nos toca a nosotros? Pues hacer un presupuesto con una partida o con un colchón de tiempo extra para poder cumplir esa parte, si es que se modifica la ley. Entonces, todas las leyes nos afectan, todas las leyes las tenemos que atender, pero siempre procuramos meterlo en la planeación del siguiente año para que no... ¿Sí nos va a costar más? Sí, pero al menos ya avisamos, ya lo tenemos contemplado. Ese es el punto. Ok, siguiente pregunta: ¿cuáles son los objetivos sociales que llevan a cabo como una organización?
sociales. Tiene que ver con la pregunta, hace 3 preguntas. En el sentido, primero tenemos que cumplir los derechos que tienen los trabajadores, los empleados. Dentro de esos derechos, pues el del salario, el de un ambiente seguro de trabajo, no discriminación, el que tengan un entorno adecuado de trabajo, etc. Y la otra, desde el punto de vista más amplio de sociedad, pues al final de cuentas lo que nosotros buscamos, lo que nos piden es ser una empresa sustentable. ¿Qué significa sustentabilidad? Pues que lo que estemos haciendo hoy no afecte al entorno de tal medida que se regrese esa afectación a la compañía, ¿no? Imagínense que no les pago adecuadamente a los trabajadores, pues ¿qué van a hacer? Se van a ir. Imagínense que no cumpla las leyes que me aplican, ambientales, de seguridad, fiscales, etc. Pues ¿qué va a pasar? Pues viene el gobierno y me va a multar, o me va a cerrar, o me va a suspender las actividades. Entonces no sería una empresa sustentable, ¿no? Entonces los objetivos a final de cuentas se traducen en ser una empresa rentable pero sustentable. ¿Y qué significa sustentable? Cuidar al trabajador, cuidar las partes interesadas. ¿Qué son partes interesadas? El gobierno, la comunidad, las leyes que nos aplican, los proveedores, los vecinos, etcétera, ¿no? Es tener ese equilibrio al final de cuentas. Mi nombre es Celeste Mejía y yo voy a realizarle las siguientes 9 preguntas. La primera sería, ¿su empresa está obligada a presentar impuestos sobre renta y demás? Sí, totalmente obligada. ¿Cómo asegurar en su empresa que los contratos y políticas se redactan de manera clara y comprensible para evitar ambigüedades en la interpretación legal? Bueno, donde nosotros, todas las leyes se interpretan, todas. Nosotros lo que hacemos es que si tenemos una ley que nos aplica, la traducimos a una política y luego de esa política establecemos procedimientos. Entonces, lo que realmente utiliza el trabajador, el operador o el empleado es el procedimiento. En el entendido que el procedimiento cumple con la política y la política cumple con la ley. Lo que nosotros hacemos antes de hacer la política, hacer la ley, es establecer bien, analizar de manera adecuada qué es lo que trata de decir la ley, y nosotros podemos utilizar expertos, podemos utilizar referencias de otras compañías. Cada vez que sale una nueva ley, pues hay cursos de análisis e interpretación, y en esos cursos se establecen los criterios que se deben de aplicar, porque lo lees y una persona entiende una cosa y otra persona entiende otra cosa y otra persona entiende otra cosa, y al final de cuentas pues esos criterios, empiezas a trabajar con esos criterios, al final de cuentas hay una especie de consenso, así el criterio para cumplimiento de esta ley son estos, y así empiezas a trabajar y no te das cuenta hasta que si estás del todo correcto, lo haces con la mejor de las intenciones, pero no te das cuenta si estás del todo correcto hasta que llega una inspección, y si tú acreditas la inspección, pues mis criterios fueron los adecuados. Si te hacen una observación o un comentario durante la inspección, pues ajustas tus criterios, ¿no? Al final de cuentas. Y se empiezan a sentar precedentes, vamos a decirlo así. Y ese precedente es el que te hace posiblemente modificar la política, posiblemente modificar los procedimientos. Bueno, hicimos nuestros criterios de manera adecuada y así seguimos trabajando. Ok, gracias. ¿Qué estrategias usan para que el lenguaje técnico y legal en sus documentos sea comprensible para todos los empleados? Ejemplos. El mejor recurso del entendimiento es el ejemplo. Nosotros, en las leyes puede venir alguna palabra muy técnica. Nosotros lo traducimos, la ley la traducimos. ¿A quién le toca leer las leyes? De gerente para arriba. O sea, a un supervisor no le toca leer ninguna ley. A un operario no le toca leer ninguna ley. Entonces, ¿a quién le toca leer leyes? A un gerente o a un director. Y son los que traducimos a políticas o a procedimientos. Entonces nosotros procuramos utilizar en los procedimientos las palabras más adecuadas, las más locales, con el lenguaje que nosotros utilizamos en la planta, y en el mejor de los casos ponemos ejemplos, fotografías, formatos, instrucciones paso a paso para que sea el cumplimiento, para que sea entendible, digerible para el trabajador. ¿Qué mecanismos tiene la empresa para escuchar y resolver quejas de los empleados sobre sus derechos laborales? Tenemos un procedimiento de comunicación interna,
comentaba que ellos conocen, desde entrada, desde la inducción, ellos conocen sus derechos. Le entregamos una copia del contrato colectivo, también conocen sus beneficios, sus prestaciones. Entonces, si el trabajador, y hay un procedimiento de comunicación, en donde dice que si el trabajador considera que se está violentando o que se está omitiendo algunos de sus derechos, pues él tiene la oportunidad de comunicarlo, ¿no? Lo puede comunicar de forma anónima con un buzón o de forma personal con el representante de los trabajadores del sindicato, o personal con recursos humanos, servidor, o directamente con el director. En cualquiera de esos canales él puede preguntar, quejarse, comentar cualquiera de los aspectos de sus derechos. Gracias. Pues obviamente hay un proceso, donde pues, se analiza, se revisa y se toman acciones. ¿Considera que la forma en la que se comunican las tareas a los empleados impacta en la eficiencia de su trabajo? Definitivamente. Definitivamente sí, el cómo pedimos las cosas, con qué claridad, y cómo le damos seguimiento es básico, es primordial. El decir un supervisor a un trabajador, ahí te encargo, no le dice nada, ¿no? Pero es como cuando éramos niños y nos decían, pórtate bien. ¿Qué significa pórtate bien? Pues cada quien entiende lo que sea, ¿no? Entonces sí, la forma de comunicar la instrucción o la tarea o los requerimientos es básico, es primordial. ¿Cómo se asegura su empresa de que los documentos internos sean claros y fáciles de entender para todos los empleados? Después de que, tenemos un procedimiento para redactar instructivos y procedimientos, pero nos damos cuenta realmente cuando son claros o entendibles o no en el momento del entrenamiento. O sea, esos documentos, esos procedimientos se tienen que difundir, se tienen que implementar. Y el primer paso pues es informar al trabajador, entrenarlo sobre esos procedimientos. Si el trabajador no entendió, es que algo no es claro en el procedimiento. Muchas de las veces no se cumple ese procedimiento porque no es claro, porque el trabajador no entendió, porque el trabajador no quiere hacerlo o porque es imposible de hacerlo, ¿no? A final de cuentas. Pero nos damos cuenta en el momento de la implementación, desde el entrenamiento y en el seguimiento. Gracias. ¿La empresa permite y apoya la formación de sindicatos en sus trabajadores? Sí, es uno de los derechos de los trabajadores. Al final de cuentas, el tener la posibilidad o el derecho de organizarse, ¿no? A final de cuentas. Entonces nosotros trabajamos con la CROC, acabamos de revisar el contrato colectivo, vivimos el contrato como tal, ¿no? Revisamos los salarios cada año y revisamos las prestaciones y salarios cada 2 años. Entonces tenemos un representante de los trabajadores, un dirigente sindical se llamaba antes, ahora es un representante de los trabajadores, y mantenemos comunicación diaria con esta persona, ¿no? Que es un trabajador de nosotros mismos. Tiene contacto con todos los demás, entonces sí. Gracias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Méndez. ¿Qué hace la empresa para que todos entiendan bien los reglamentos? Pues comunicar, entrenar, difundir. Por todos lados les ponemos, lo difundimos de donde se pueda, ¿no? O sea, por ejemplo, un reglamento es el de la seguridad. Y les damos un vaso, les damos una gorra, les damos una bolsa, lo ponemos en la espalda de la camisa del uniforme y luego los entrenamos y luego los volvemos a entrenar y luego los evaluamos y luego les damos seguimiento. Y el que no entiende, tenemos aparte un procedimiento de sanciones, ¿no? Donde dice, oye, vamos a suponer el uso del equipo de protección personal es un reglamento. Entonces nosotros le decimos, oye, si no es seguro, lo hago seguro, lo mandamos a un curso, le explicamos cuáles son sus riesgos, le explicamos cómo pueden ellos reducir el impacto de esos riesgos, que es a través de seguir ciertos procedimientos o de usar el equipo de protección personal. Pero si hay gente que no utiliza el equipo, pues hay un procedimiento, ¿no? Eso, la primera vez te lo voy a decir de manera verbal, la segunda vez te lo voy a hacer por escrito, la tercera vez te voy a suspender. Si cometes una falta muy grave en tema de seguridad, pues te lo voy
vas a trabajar aquí con nosotros, ¿no? Entonces, vamos a decirlo que tenemos un proceso de implementación donde se difunde, se publica, se comunica, se entrena, se explica, se da seguimiento en el piso todos los días, hay unas charlas de seguridad todos los días hablando del tema de seguridad. Y luego por el otro lado, pues el que no entiende, vamos a decirlo así, el que no quiere entender, pues hay un procedimiento de sanciones que es el que realmente no buscamos aplicar una sanción, buscamos que todos estén del lado de la parte segura de la implementación. Gracias. ¿Qué importancia le da la empresa a la interpretación adecuada de los contratos laborales? Bien importante, porque pues un contrato laboral, vamos a decirlo así, que es un documento que nos rige por un periodo de tiempo, 1 año, 2 años. Hablando de un contrato colectivo, si es un contrato individual, pues es un poquito más fácil en el sentido de que pues siempre son las mismas, la mayoría de las veces son las mismas cláusulas. Pero tanto un contrato individual como un contrato colectivo, pues el que ambas partes entendamos lo mismo es básico. Es básico, porque si no vamos a llegar a un malentendido y a final de cuentas es una relación laboral en donde no buscamos que el trabajador se sienta defraudado, engañado, descontento, porque haya entendido una cosa el trabajador y otra cosa la empresa, o donde la empresa deje de cumplir con los requisitos o con los compromisos que haya tenido en un contrato, ¿no? Entonces es bien importante la claridad, y muchas de las veces pues hacemos ejemplos, ¿no? O hacemos como pilotos, vamos a decirlo así, pilotos. Vamos a suponer que vamos a revisar la cláusula de ayuda escolar. Oye, te voy a subir el 10% o el 5% de ayuda escolar. ¿Y eso qué significa? O sea, hasta el 10% o el 10% parejo. Y nosotros, por ejemplo, le reembolsamos el pago de la inscripción de la escuela al trabajador. Entonces, y decimos hasta 1,000 pesos, hablando de un kinder de educación pública. Entonces, oye, hasta 1,000 pesos. Si tu hijo lo tienes en una escuela privada, no son 1,000 pesos, ¿verdad? Definitivamente. Pero si lo tienes en una escuela pública de esta colonia de aquí, pues a lo mejor son 650 pesos lo que paga inscripción. Entonces, el trabajador puede entender que le vamos a dar los 1,000 pesos, pero yo le estoy diciendo que hasta 1,000 pesos, ¿no? Entonces, hacemos ejemplos antes para explicarles, hacemos ejemplos de cómo se va a implementar este tipo de prestaciones, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, es muy importante. Gracias. ¿Cómo se comunica dentro de la empresa para asegurar una correcta comprensión de las políticas internas? Igual, entrenamiento, comunicación, ejemplos, seguimiento. ¿Cómo resuelve la empresa diferencias en la interpretación de las políticas entre empleados y gerentes? Conciliando al final de cuentas. O sea, una diferencia hay 2 puntos de vista. Y lo primero que tenemos que hacer es que la política sea lo más clara posible. De nada nos sirve una política de 5 o 6 hojas, no le va a leer, o la va a leer y se la va a olvidar. Entonces lo más importante es lo más básico, lo más simple. Y si hay una diferencia, pues hay que conciliar los puntos, ¿no? Y tratar de buscar cuál es el espíritu, vamos a llamarlo así, cuál es la intención de esa política. No quedar bien con uno o quedar bien con otro, no por ser el gerente darle la razón, o no por ser el trabajador y decir, pobrecito, le voy a dar la razón, ¿no? Sino al final de cuentas entender cuál es el origen de esa política, para qué está hecha, y conciliar los 2 puntos de vista. ¿Qué medidas toma la empresa para que las políticas sean claras y fáciles de entender? Redactar políticas claras, comunicación, información, entrenamiento y seguimiento. Gracias. ¿Cómo se asegura la empresa de que sus procedimientos sean coherentes y estén alineados entre sí? Tenemos un área, un departamento que se llama Sistemas de Gestión, donde, bueno, por ejemplo, nosotros estamos certificados en ISO 9000 calidad, ISO 14000 medio ambiente, ISO 45000 seguridad y salud, 50,000 de energía.
Entonces tenemos procedimientos con 5 naturalezas diferentes. Con 4, bueno, y la de responsabilidad social 5. Con 5, tenemos procedimientos con 5 objetivos o naturalezas distintas, pero hay objetivos comunes, o hay objetivos que interactúan entre la parte de seguridad o la parte de medio ambiente, por ejemplo, o entre la parte de seguridad y la parte de salud, entre la parte de calidad y la parte de... Entonces, ¿cómo le hacemos? Tenemos un departamento, tenemos un área, tenemos una persona responsable que controla todos los documentos y revisa esa parte, ¿no? Al final de cuentas es consensar y hablar entre departamentos para que estén alineados. ¿Cómo promueve la empresa la correcta interpretación de los documentos legales y administrativos entre sus empleados? Traduciéndolo a un procedimiento. ¿Qué herramientas utiliza la empresa para que los empleados comprendan mejor las reglas internas y externas? De todo. Como puede ser una capacitación, como puede ser una charla de 5 minutos, como puede ser, acabamos de hacer concursos para que la gente entienda la parte ambiental, la parte de seguridad. Concursos de que tiene que contestar 5 preguntas ambientales y le voy a dar 5 dardos, y si atina el globo pues se va a ganar premios. Entonces hacemos diferentes actividades, desde las más formales, como comunicarlo a través de una reunión, en una junta, como ponerlo en un procedimiento, como entrenarlo sobre ese procedimiento, hasta cosas tan simples como concursos, como ejercicios dentro de la planta. Gracias. ¿Qué criterios sigue la empresa para interpretar sus propias políticas y aplicarlas de manera uniforme? El criterio para interpretarlo es el siempre definir desde un principio los criterios, apoyarse con expertos o apoyarse con grupos o cámaras que se dedican a eso, y luego traducirlo a un procedimiento, traducirlo a un documento que sea de fácil acceso y digerible para el trabajador. Y ya por último, ¿qué tan importante es para la empresa revisar el contexto de una norma antes de aplicarla en la gestión diaria? Pues bien importante, porque al final de cuentas, si nosotros no hacemos ese análisis, podemos dar una instrucción no adecuada, no precisa al trabajador. Antes de nosotros aplicar una ley nueva que surja o que nos aplique, pues tenemos que llegar a un consenso sobre cuáles son los criterios de aplicación. Y otra vez, pues nos apoyamos con expertos, nos apoyamos con grupos, nos apoyamos con cámaras, asociaciones que están dedicadas a eso, ¿no? Y tomamos esa información, tomamos una decisión y la vamos pasando a políticas y procedimientos. Es bien importante. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Estas fueron nuestras preguntas de nuestro proyecto de gestión empresarial. Lamentablemente no pudieron venir los demás por ciertos motivos, pero solamente vinimos nosotros 3. Muchas gracias. Sí, la verdad, muchas gracias por atendernos, por recibirnos, y muchas gracias por responder las preguntas La orden. El de apoyo. esta primera visita.